Hola, muy buenos días. Que la gracia y paz de nuestro Señor los acompañe en este nuevo día. ¿Recuerdan cómo comenzaba el libro de Job? Dice en Job capítulo 1, versículo 1, hubo un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Job. Aquel hombre era íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 2 decía, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y tenía también una gran cantidad de animales en el versículo 3. Pero como todos sabrán, Job termina perdiendo todo esto de un día para el otro. Ante esta situación, su primera reacción ante Dios fue la siguiente, en el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. A pesar de la circunstancia adversa que había atravesado, Job dice, sea bendito el nombre del Señor. Y en el capítulo 2 de Job podemos ver que Satanás pone en prueba nuevamente a Job, poniéndole llagas malignas en todo el cuerpo, de la planta de los pies hasta la cabeza. Ante esta situación, la esposa de Job le dice a Job lo siguiente, todavía te aferras a tu integridad, maldice a Dios y muérete. Qué duro que su esposa le diga semejante palabras. Ante esta situación, otra vez, Job responde en capítulo 2, versículo 10, recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Pero hoy en el capítulo 3 podemos ver otra faceta, otra reacción de Job muy contraria a las vistas en los primeros 2 capítulos. En el capítulo 1 y 2 pudimos ver a un Job con una reacción positiva, podríamos decir, ante tanta dificultad y tristeza. Pero en el capítulo 3, como lo habrán leído, Job maldice su día de nacimiento y no hay una palabra positiva en sus 26 versículos abarcativos. ¿Cómo puede ser que de repente entre un capítulo y otro, Job comenzaba a maldecir su día de nacimiento y por ende maldecir a Dios, quien fue quien lo había llamado? Nosotros conocemos a otro personaje en la Biblia que maldijo su nacimiento, que fue el profeta Jeremías. Pero este caso de Job lo supera totalmente, porque no solo maldijo su nacimiento, sino que se quejaba ante Dios porque él extendía los días de su vida si todo lo había perdido. Por eso es muy difícil hasta para los mismos comentaristas comprender esta bipolaridad en las confesiones de Job. Durante los pasados 2 meses estuvimos viendo el libro de Primera de Reyes. Veíamos que tanto los reyes que hacían lo malo ante los ojos de Dios, como los que eran correctos, estaban todos dentro del plan perfecto de Dios y dentro de su providencia. Por eso vimos que la muerte con una flecha tirada al azar de parte de Siria, que termina con la vida del rey Acab, también era una muerte dentro de los planes de Dios. La Biblia en su totalidad y la mismísima historia de Job hoy, debemos leerla dentro de esta perspectiva absoluta de Dios. Sufrimiento, paciencia, son términos claves en el libro de Job. Pero sabemos que Dios no da pruebas que el ser humano no pueda soportar. Ahora vemos a un Job que maldice su nacimiento. Pero luego de las conversaciones con sus 3 amigos, podemos ver al final del libro de Job que Job termina reconociendo a Dios como su propio Dios. Nuestra vida también está sujeta y dentro del plan perfecto y absoluto de Dios, ¿lo creen? Nos movemos y vivimos dentro de la providencia de Dios. Nada está fuera del alcance de nuestro Dios. Por eso, debemos recordar que las pruebas y los momentos angustiantes que podamos pasar están también dentro del plan del Señor. Solo necesitamos una perspectiva más espiritual, con mayor seguridad en la fe. Por eso, antes de quejarnos ante Dios por el peso de la vida, debemos pedirle la suficiente fuerza y el poder para sostener dichas pruebas. Esa va a ser una espiritualidad madura, ejemplar, que Dios esperará de nosotros. Podemos quejarnos, podemos maldecir nuestro nacimiento, acusar a Dios por lo que estamos pasando, porque somos seres finitos que no podemos comprender la infinidad de nuestro Padre. Es una señal
de que nosotros reconocemos la existencia de Dios y buscamos una respuesta inmediata ante Dios. Pero no debemos frenarnos solo en esta etapa de queja, de ira, sino luego de nuestro clamor sincero ante Dios, poder escuchar también la voz minuciosa de Dios para poder comprender cuál es su santa y buena voluntad en nuestras respectivas vidas. Que este entendimiento y esta sabiduría abunde hoy y por siempre en nuestras vidas. Dios los bendiga en este nuevo comienzo de semana.